Bienvenidos a Cinema On con Alex Dumani. Un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Cinema On. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por allá en México? ¿Todo bien? Hola Alex, bien, todo bien. Aquí tratando de Ah, inaugurar set nuevo. con cambio de locación, ¿no? Ajá, cambio de locación. Ahorita todavía parece que Estamos estoy en el con cielo, un pero poco a sinfín, poco va a cobrar vida este nuevo set que estoy armando poquito a poquito. con un sinfín blanco ahora. Muy comercial Apple, ¿no? Todo bien, todo bien. Ok, bueno, hoy vamos a hablar, como ven en la imagen, vamos a hablar sobre The Big Bang Theory, esta serie que tuvo, creo que fueron 10 temporadas, o 11, no me acuerdo. Eh, Uf, sí, y marcó un antes y después, ¿no? Es una serie que ha funcionado bastante bien y eso que incluso los creadores no creyeron que iba a funcionar tan bien, o sea, de la manera que funcionó por tantas temporadas. Ellos calculaban, eran creo que 3 temporadas inicialmente con una posibilidad de cuarta temporada y se fueron hasta la número 10, ¿no? Entonces, ok, Pablo, ¿qué opinas sobre esta serie? híjole, ¿qué te digo? Tenía siempre esa espinita de ver The Big Bang Theory porque se me hacía una serie muy larga por tener, pues sí, 12 temporadas, no la digeres así nomás. Entonces, pues simplemente dije, bueno, es hora de darle una oportunidad a esta serie. Pues como dices, marca un antes y un después en muchos aspectos, ¿no? Porque a raíz de ellos empiezan a salir otras series con este esquema, ¿no? De amigos, una locación, varios sets, y tratar de jugar con esto, ¿no? De las famosas risas en off. Y así, ¿no? Sobre todo porque The Big Bang Theory topa un tema que en efecto no se había topado de otra manera. Ya que habían series, pues que siempre topaban gente o que eres muy bonito, muy bonita, o eres millonario, o tienes algo, pero que siempre ese algo te hace sobresalir de los demás de una manera que todo el mundo, pues, te ve irresistible, ¿no? Te ve como un galán o la mejor chica de todas. Pero The Big Bang Theory nos muestra lo contrario, ¿no? Nos muestra al inicio, en el primer capítulo, a un grupo de prácticamente, por así decirlo, los nerds del salón, los perdedores, y que incluso en su vida adulta, ya viviendo en departamentos fuera de sus padres, seguían con este esquema de ser inmaduro, a pesar de ser grandes científicos. O sea, era algo interesante de ver porque son unos genios en su materia, pero siguen siendo unos niños que les gusta, pues, ¿no? Los cómics, y tal vez hoy en día es muy normal verlo, ¿no? Que a alguien le guste cómics, vean, y otras cosas, pero sí, no se ve ese mundo en el que, pues, si lees cómics o ves series, ves Star Wars, esto, es un ñoño. Y empiezan a envolver con esa premisa, empiezan a ver cómo evolucionan estos personajes. Porque sí, al ser 12 temporadas, pues uno espera que haya desarrollo de personajes. Que Ujú. tal vez al inicio va muy lento, pero después, poco a poco, pues los personajes se van conociendo, se van uniendo nuevos personajes al elenco, y cada personaje pues se va descubriendo, va viendo lo positivo, lo negativo de cada uno, se pegan, se perdonan, pues tal vez hay un punto en la temporada, no me acuerdo si ya hablamos de temporada 10 por ahí, en el que la serie sí, sin duda se nota un poquito forzada ya, porque ya empiezan a topar temas un poquito más del momento que estaban ocurriendo. No es que está Twitter tendencia, ok, hagamos chistes de Twitter. No Sí. es que Instagram, que hagamos chistes de Instagram, o sea, lo que estuviera en el momento, haz un chiste de eso, versus las primeras temporadas, que eran chistes ya pues relacionados con ciencia netamente, no tenías que meter algo de la actualidad para decir pues que haces humor, ¿no? Pero eso aún así no le quitaba que tenían sus buenos momentos de gracia, ¿no? Es una serie muy interesante que se pues, podría seguir analizando de fondo. Claro, sí, es una serie que empezó de cierta manera y terminó de otra, ¿no? Tal como estás diciendo. Y eso es un poco porque duró más de lo necesario realmente. La serie pudo haberse acabado en 8 temporadas, como mucho, y terminarla muy bien, ¿no? Pero sí llegó un momento en que ya se empezó a sentir el estirón, ¿no? Ok, ya no tenemos ideas de cómo
cómo seguir avanzando esta dinámica, entonces tenemos que o meter más personajes o empezar a tocar otros temas. Y lo que hicieron fue empezar a tocar otros temas, ¿no? De hecho, la Ujú. fórmula inicial eran los chicos con Penny, la chica que vivía al frente del departamento. Luego para ya darle más dinámica también, porque llegó un momento en que, ok, hemos gastado absolutamente todos los chistes posibles de esta dinámica y si no hacemos nada más, pues ahí muere la serie. Entonces agrega dos personajes nuevos que son justamente Bernadette y Amy, para otra vez tener otra dinámica y sobre eso pues extender unas 3 4 temporadas más. Entonces ahí como que le dio la vuelta y refrescó un poco la serie. Se siente ese como que empieza a bajar, entran estos dos personajes nuevos y otra vez vuelve a subir la serie como para tratar de revivir un poco la dinámica entre ellos. Pero luego otra vez empieza a bajar porque ya empiezan, como tú dices, a tocar que el tema que Twitter o lo que sea del momento. Ya los temas en sí de el nerd viviendo en casa y que no puede relacionarse muy bien con los demás, ya pasó. Incluso Ujú, ya sí. tenemos a los personajes casados, o sea, ya pasó. Y te acuerdas que, por ejemplo, un tema recurrente era, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, que no podía hablarle a las mujeres a menos que estuviera Rush. bebiendo. Rush, ¿cierto? Rush, claro, Entonces, ese problema era un buen chiste en su momento. era un buen chiste y claro, era recurrente, pero llegó un momento en que ya íbamos que 4 o 5 temporadas y seguíamos con el mismo chiste, entonces ya no puede seguir con la dinámica, entonces dejaron eso y avanzó el personaje. Pero al avanzar el personaje pierde un poco la esencia inicial. Entonces, Sí. ¿cómo le empiezas a dar la vuelta? Empiezas entonces con otro tipo de chistes o otra dinámica también, ¿no? Aunque no todos esos cambios de dinámicas no son malos, porque por ejemplo, más veíamos la relación de ellos es eh, en la casa, ¿no? Es cuando ellos tenían su tiempo libre, las cosas que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Pero luego en siguientes temporadas empezamos a ver un poco más de ellos en el trabajo, ¿sí? Cómo empiezan a verse ellos en el trabajo, la dinámica de ellos en el trabajo y la dinámica de otras personas que son geeks o más que ellos todavía y empiezan a ver estas fricciones y peleas. ¿Te acuerdas el personaje que hablaba un poco así? Que estaba, es justamente el némesis de ¿cómo es? De Sheldon. ¿Te Ah, acuerdas? sí, bueno, Sheldon realmente a lo largo de la Oh, serie nos Sheldon. muestra una lista interminable de némesis que tiene, ¿no? Sí. Desde Will Wheaton, el que era de Star Trek, ¿no? Si no me Ah, equivoco, sí, que hace Will ese Wheaton. Sí. personaje. Y tenía al otro, si no me equivoco, estamos hablando de Kripke también. Ah, Kripke es un él es personaje Kripke. que Sí. también le genera conflicto desde su trabajo. Sí, y claro, o sea, por ejemplo, en el caso de Wheaton empieza siendo es un héroe para Sheldon que termina siendo villano para él. Lo idolatra primero, pero luego como no cumple sus expectativas, porque a todo esto es casi imposible cumplir las expectativas de Sheldon siempre, termina Mm. volviéndose un villano para él, ¿no? Su némesis. Y en cambio, desde el punto de vista de Wheaton es como, no me importa, pero ahí está, ¿no? Sí, era como, ah, ya, no te llevas conmigo. Ok, no te llevas conmigo, ya está. Y el otro, en cambio, sufre, Sheldon, porque, hey, no me estoy llevando contigo, tienes que pelearte conmigo. Y el otro es como, ok. Sí. y eso lo tiene mal. Entonces me Sí, encantaba eso. Sí. Te acordaste, ¿no? me acuerdo de muchas cosas de eso. Por eso digo, creo que sin duda es verdad. Una de las cosas bonitas que tiene esta serie es eso, ¿no? Porque en efecto es contraproducente porque uno quiere ver el personaje como inició lo que hablábamos, ¿no? De Sheldon con que pues era completamente antisocial, era como un robot, a Leonard con intento de conquistar a Penny, cada uno tenía como un objetivo claro, ¿no? Un objetivo en Exacto. la vida. Y pues, sí, por ejemplo, poco a poco se va atorando ciertos logros. Por ejemplo, pues no, hablamos de que Leonard se casa con Penny y pues ya como que el matrimonio quedó ahí, o sea, ya misión cumplida. ¿Qué hacemos con el personaje? Pues bueno, que se vuelva el auxiliar, el que ayude a todos los demás cuando estén en problemas, sí, o menos que se pelee con Penny. Luego que tenemos, no tenemos a Howard que se casa con Bernadette y sí, el objetivo de Howard era pues ir a la NASA, lo consigue, check.
Lo consigue, sí. Continúa con que pues tiene hijos, la vida de paternidad, se centra, deja de ser ese pervertido de las primeras temporadas y es como que un poquito más paternal, más Pasa a ser amigo. como el centrado luego, realmente. Sí, de hecho El me gusta familiar. porque aunque no parezca, si lo analizamos en frío, es el personaje que mejor se desarrolla y el que más profundidad tiene porque llega al grado de paternidad, al grado de que se amanece por sus hijos, todo hasta, incluso en el último capítulo quería volver por sus hijos porque había que se había sacado un diente y se le cayó por un accidente, quería salir volando y corriendo tras sus hijos, o sea, a Exacto. un grado de que demuestra, ¿no? Ese amor paternal. Por otra parte, tenemos pues en cambio a Sheldon y a Amy que, bueno, el objetivo de Sheldon nunca fue ser social. Entonces, Sí. para muchos dicen, no, es que Sheldon cambió, pero es que pues, está bien, nunca fue su objetivo. Él cambió porque pues consigue novia, amigos, se casa, una que otra cosa, pero su objetivo en teoría siempre fue el premio Nobel. Y una de las cosas que él Así deja es. claro desde el inicio, ¿no? Que quiere el premio Nobel, que el premio Nobel, y pues sí, al final un poquito como que eso lo tocan rapidito, lo resuelven muy rápido por conveniencia de la trama, y en efecto, consigue ganar su premio Nobel, gana y todos felices, ¿no? Pero subieron cositas que faltaron ahí, y ahí es cuando yo creo que como escritores de una historia empieza a tener el conflicto. Tengo un personaje que es así y lo estoy cambiando. Y si lo profundizo más, ya no va a ser lo que empezó al inicio, va a ser otra cosa, Claro. porque Sheldon se nota que sí, en efecto, habla de que no tiene emociones ni le gusta el tacto y los abrazos, pero se enamora. Se Sí. enamora, es celoso, es posesivo, no quiere que la novia cambie o no la esposa, que no tenga otro look, quiere verla así. Entonces, Sheldon también tiene su lado humano, aunque pues diga que no. Y pues esas son las cosas que hacen, digamos que bonito. Ahora, justo topaste un tema por el lado de Rush, con esto de que no habla. Creo que él sin duda sí es el más forzado de todos en tratar de encontrarle humor. Porque, ok, tu objetivo es hablarle a las mujeres porque tienes un trauma. Listo. De un momento a otro lo conseguiste y ahora ¿qué sucede? Tenemos que este personaje ahora quiere tener novia, su siguiente meta. Por ahí consigue una, dos, tres, cuatro, lo termina y después se quiere casar a fuerza, después no se casa y como que el personaje está así, como una pelotita, de izquierda a derecha. Así es. Entonces, ese fue el único personaje que tal vez sí como que descuidaron tantito y solo vieron como, no sé, el alivio cómico, el solterón, el que le va mal, para no perder ese encanto, entre comillas, que es el inicio de perdedor. Porque los otros ya evolucionan, ya dejaron de ser perdedores o ñoños, a pesar de que les sigue gustando, superaron sus expectativas. Así es. Y bueno, vamos a hablar sobre esto luego de este pequeño corte comercial. Ya regresamos con más de Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas en tu dial 1190 AM. Ya regresamos con más de Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas en tu dial 1190 AM. Bueno, ahora seguimos con The Big Bang Theory, la segunda parte. Estábamos hablando justamente de los cambios o evolución de los personajes y en ese caso, pues, hablábamos un poco de que Rush es como el que menos evolucionó en sí, ¿no? El que ya no sabían un poco qué hacer para seguir manteniendo a este personaje, para que continúe, ¿no? Pues sí, uno, como decía, ¿no? Uno de los personajes que menos evolucionó, personaje que realmente fue desperdiciado, porque en Sí, teoría hay bastante material para explotarlo, porque pues hablamos del extranjero, de que tiene muchas cosas culturales, y por momento las topan, ¿no? Con esto de que los padres son millonarios, de que la cultura, pero más usan eso como para generar humor y chistes de burla contra él, ¿no? Del bullying que se hacían entre ellos, pues más claro. usaban eso. Más no lo usaron como algo
para desarrollar al personaje, como para explotarlo. Y ya de ahí, pues, nos podríamos meter ya, dejando las tramas, podríamos meternos en cosas más técnicas, podríamos meternos en, pues, cosas que ya hubieron después de que la serie acabara, porque la serie era un éxito, o sea, ganó infinidad de premios, Sí. tuvo presupuestos altísimos, qué serie no quise tener toda la aceptación que tuvo de Big Bang Theory, pero el problema va más allá de lo que los escritores quisieran y era lo que los actores querían. Creo que Así hoy es. en día ya no es un secreto para nadie, pues que había problemas dentro del elenco y sobre todo pues esta relación que hubo, ¿no? Entre, ya a nivel personal, entre Leonard y Penn, pasó a la pantalla y se fue a la realidad y después de la realidad se separaron. Y una vez que hubo ruptura, el programa ya como que peligraba. Pero por cuestiones de conveniencia, por cuestiones de dinero, no podían terminar la serie así abruptamente. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca pues hacer que las escenas de romance entre Leonard y Penny sean mucho menores. O sea, hay un cambio que se nota, no recuerdo si es entre la temporada 9 hasta la 12, donde ya el contacto físico entre ellos dos es nulo. Es casado, sí, muy bonito y todo, pero ya es como algo de que un besito aquí, en el cachete, apenas se tocan, apenas porque se... No hay nada de intimidad, no hay nada y pues se nota que los actores están un poquito forzándose a compaginar entre ellos, lo cual pues hay que Actúa agradecer, no realmente. perjudicó a la historia. Claro. Eso es muy importante. Ahora, también hay de lo que hablamos de un antes y después de la serie, es que también con Big Bang Theory estamos viendo ya el declive o casi el final, por decirlo así, de este tipo de comedias. Estamos viendo casi el final del sitcom, como se conocía, ¿no? Es decir, el grabar en multicámara con estudio, con público en vivo, las risas, el track de risas de fondo, etcétera, etcétera. Justamente este tipo de comedia muy popular desde Show de Lucy, teníamos Two and a Half Men, etcétera, 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 y era el sitcom base, ¿no? Es decir, la comedia base, el programa de comedia base. Empezó a quedar a un lado, ahora pues este tipo de series ya se está yendo a un lado y estamos viendo ya otro tipo de comedia. La comedia ahora, la comedia actual es más situacional, no tiene el track de risas grabadas, no tiene... A veces incluso tiene la estructura tipo basado en... o estilo documental. Por ejemplo, The Office fue la que impuso esto, ¿no? Uf, The Sí, y Office, uf. tenemos también ya, diferentes series, Modern Family, ese estilo de comedia es el que se da ahora, ¿no? Incluso, mira que hay un cambio también de formato, a pesar de que están manejando la misma idea de personaje de la serie. Y tenemos de Big Bang Theory y después salió el spin-off de El joven Sheldon, que es la historia Ah, de sí. Sheldon joven, pero el formato es un cambio de formato, está teniendo este nuevo formato que no tiene track de risas grabadas, es más cinemática la grabación, es decir, no es grabado en set, etcétera, 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 ¿no? Todo completamente diferente de Big Bang Theory, a pesar de que es una continuación, o bueno, una precuela realmente de uno Una de los precuela. personajes. Exacto, sí. Sí, Entonces, sí, sí, creo que el punto es muy importante que recalcar, ya que sin duda, si me pongo a analizarlo ahorita que mencionas esto, no recuerdo otra serie que sea sucesora de este estilo que de sitcom tradicional, pues mencionas, ¿no? Está Friends, está Big Bang Theory, claro, ya no hay. está Dos Hombres y Medio y otras más, Hay un ¿no? Que vienen montón, desde sí. mucho antes. Creo que murió y no en un sentido porque sea malo, porque pues yo esas series las veo y las disfruto hasta hoy en día. Yo creo que al final de cuentas no es tan importante el formato en el que uno grabe, sino la historia, ¿no? Siempre voy a decir eso, la Claro, historia es muy importante. Uno puede grabar cualquier estilo, en cualquier manera, etc. Lo importante es que tu historia esté muy bien fundamentada. Y si haces comedia, pues que sea alta comedia, porque si nos damos cuenta de Big Bang Theory, no es una comedia ordinaria, es una comedia alta. Incluso hay chistes que realmente, aunque sonara la risa, no me reía porque en efecto están nombrando algo muy detallado de muy algo técnico. científico. Y Sí, ahí en esos mismos capítulos contrastan con un poquito de humor más aterrizado a lo que el mundo normal puede, por así decirlo, entender. Ya es un poco de humores más notorios, pero no, lo que me gusta es que no tienen que llegar a lo físico
en extremo también para poder generar. Siempre es más que nada una comedia verbal o algo pues que súper inesperado que los personajes nunca harían. Por ejemplo, me acuerdo bien, una que sí no solté la risa fue cuando creo que una de las primeras veces que vi a Sheldon ebrio, porque supuestamente él no bebe nada de alcohol y es muy malo con el alcohol. Y ver ese tipo de situaciones es muy padre porque no lo hacen muy seguida y creo que esos sí son aciertos que supieron en qué momento poner, o sea, simplemente como que ok, Sheldon no hace esto, pongámoslo justo en este punto y quedará muy bien. Y así cada personaje tiene su momento que realmente sí, son muy graciosos, pero creo que sí hace falta que alguna producción se arriesgue en hacer una comedia de este estilo, así como sitcom tradicional, pero con una buena historia, no con una historia que caiga en el cliché. O sea, eso ha sido Ujú. lo bueno de las series que han triunfado en este estilo, que sus historias no son convencionales, sus historias buscaron ese que no se ha hablado. Ese Y creo extra, que Big Bang sí. Theory le pegó en el clavo cuando dijo, no hemos hablado de los ñoños, siempre lo que decía al inicio, no, de que empecé a hablar. Siempre hablamos del guapo, del que puede conquistar mujeres, de los mejores amigos y todo lo demás que son muy guapos y todos son sacados de novela. ¿Y qué hay del otro lado de los perdedores que no pueden ni hablar con una mujer, aun por más que no sea la más agraciada? Pues bueno, hablemos de ellos. Y salió de Big Bang Theory. Y creo que hasta el día de hoy es una serie que, si uno quiere aprender un poco de cómo escribir alta comedia, puede verla. O sea, no es una comedia sino más física. Es como yo le podría apodar comedia verbal. O sea, te hace reír por lo que dice, más no porque tuvieron que caerse, golpearse o tener un accidente. Así es. Incluso los nombres de los episodios están basados en nombres de teorías, planteamientos o hipótesis. O sea, siempre mantienen esa línea con cada uno. Y obviamente ese planteamiento o hipótesis es el centro que tiene que ver con ese episodio, ¿no? De cierta manera. Entonces sí es una serie que los libretos sí son muy pensados, tenían incluso los asesores para que toda teoría que ellos tengan, toda fórmula que ellos tengan en la famosa pizarra que tenían siempre, son fórmulas que funcionan, realistas, eran fórmulas funcionales, no era proponer números para, tengamos algo ahí complicado y que no se entienda. No, todas son fórmulas funcionales. Entonces hay un cuidado en esa serie en ese sentido que se destaca. Sí. Exactamente, eso lo hace bien, el nivel de detalle, porque insisto, eso me sorprende porque, por ejemplo, al momento de decir esas teorías que tú mencionas, los personajes, cuando hablan, no, que según tal día, que esto, tú estás equivocado, o sea, yo por momentos siempre preguntaba, híjole, ¿será que lo pensaron súper bien como para tener esa convicción de decirlo, no hacer que venga un científico de verdad y diga, no, están hablando piedras, pero así terminó un poquito rateando en el internet, poniendo, decía, no, tiene razón, habla de Claro. esto, habla de lo otro. Por ejemplo, una de las que creo que nunca me olvido porque lo nombraron un buen de veces, el gato de Schrödinger. Es una El que me gato mató, o sea, Schrödinger, cuando claro. hablaban de la caja y el gato, si está vivo, con una bomba, algo así era, y que no puedes saber hasta que lo abras y todo lo demás. Claro. Creo que el único capítulo, sí, el único capítulo que no tiene una teoría científica es el primero, que se llama Piloto. Es el Sí, único. sí, es el único. Es el único Ese es el y me básico. sorprende y eso es como de tradición, me di cuenta, porque hay muchas series que siempre su primer capítulo le ponen piloto y después ya le Sí. cambian el nombre porque fueron aceptados. No sé si será una tradición Puede o cómo ser, funciona eso. puede ser incluso por el hecho de ocultarle ciertas cosas al estudio. O sea, por ejemplo, si vas al estudio y dices, mira, tengo esta idea de este programa y cada programa va a estar basado en una teoría real científica, van a decir, eso es muy complicado, mejor no. Entonces, haz la premisa más sensible. Mira, son estos geeks que viven en este departamento y o sea, les encanta la chica que está al frente y es una chica popular, y esa es toda la dinámica. Ok, bien sencillo. Perfecto, hagámoslo eso. Piloto, ok. Una vez que dijeron aprobada la serie, perfecto, ahora sí vamos a armar todo el resto de los capítulos, ahora sí pon cada uno en una teoría basada y todo, lo que no dijeron al estudio, porque el estudio iba a considerar que iba a ser demasiado denso, ¿no? Entonces, puede ser por ahí, porque si te das cuenta, el piloto es algo mucho más sencillo, te pone el planteamiento base, sí, pero
muchas subtramas son como mucho más básicas, mucho más sencillas y luego empiezan a desarrollar eso en el segundo o tercer capítulo y se fueron con el estilo real de la serie. A veces el piloto no representa en el 100% el estilo que se muestra después y es por eso. Pues sí, es correcto. Justo ahorita se me viene a la mente Breaking Bad, que su Por primer ejemplo. capítulo se llama Piloto, Sí. tal cual, se llama Piloto. Entonces digo, creo que es eso, ¿no? En buena hora me ayudas a sacarme esa incógnita que tenía, porque era como que, ¿por qué llamarlo Piloto? O sea, si todos de aquí para adelante todos tienen un nombre, pero Piloto, ¿qué? Tiene mucho sentido y esos son detallitos que pasan por ahí desapercibido y pues uno no se entera hasta ya, Sí. después, ¿cuánto tiempo? Bueno, lastimosamente hemos llegado al final del programa, así que palabras finales para las personas que no han visto Breaking Bad, The Big Bang Theory. Ah, yo creo que lo que tuve que pasar en su momento es una serie que sí, tú verás 12 temporadas y sé que es muy pesada, pero puedes mirarla cuando pues te sientas a comer algo, cuando estás cenando, cuando estás en un momento de hora de tu vida no pierdes viendo un capítulo. Yo empecé así, a verla, darle una oportunidad y pues me terminó enganchando que ya quería seguir viendo más y sí, creo que es una serie que todos deberíamos ver. Te dediques o no a la parte de producción, de cine, de series y todo, disfrútala porque está muy buena. Y si te dedicas a esa parte también mírala porque vas a aprender bastante de algunas cuestiones de guión, escenografía y tiros de cámara, etc, etc. Pero creo que sí, sin duda es una serie que recomiendo mucho, que al menos una vez en la vida tiene que verlo. O sea, no te puedes este mundo sin ver The Big Bang Theory. Ok, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a hablar después en otra ocasión, la próxima semana, de otra serie o película, ya sea retro o actual, para seguir hablando siempre sobre audiovisuales. Como Ok, siempre. gracias. Nos vemos. Gracias a ti, Alex. Un abrazo. Gracias. Y para ustedes que nos están viendo todavía, recuerden ir a Cinema Unlex y revisar en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, y conocer más información sobre las series y películas en las cuales estamos comentando, analizando, opinando, haciendo rant, etcétera, 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 ¿no? Entonces también ustedes escríbanos y pónganos en sus comentarios de qué serie quisieran que nosotros hablemos o de qué película, ¿ok? Por ahora me despido, mi nombre es Alex Humane y esto fue Cinema On. Esto fue Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. En tu dial 1190 AM.